a grabar y ahora voy a apagar la cámara para que se pueda escuchar y ver mejor, ¿ya? ¿Ven bien el PPT? Sí, profe. Ya, súper. Bueno, en esta segunda clase vamos a revisar la segunda parte de lo que es la línea de tiempo de los presidentes, ¿verdad? Estuvimos viendo la clase pasada un poco de lo que fue el tema de la figura de Portales y el pensamiento portaliano, que implicó principalmente cuatro conceptos importantes, ¿verdad? En primero tenemos el concepto del orden, en donde él quería generar una organización republicana, ¿verdad? Con un orden específico. Él era una figura muy autoritaria, por lo que buscaba de cierta manera implementar una república en el que tuviera, por ejemplo, una estructura sólida, estuviera bajo el principio de autoridad, en donde consideraba que la necesidad de la autoridad era fuerte debido a que la autoridad tenía que tener, principalmente el poder ejecutivo, tener más amplias atribuciones constitucionales. Y también, por otro lado, exigía que el poder ejecutivo fuera mucho más fuerte que los otros poderes, con el fin de que sea capaz de imponer leyes, ¿ya? Sin embargo, hay que entender que esta situación era siempre provisoria, ¿verdad? Ya que uno tenía que velar por el tema de la cultura cívica y de la estabilidad del país. Por otro lado, Portales tenía una visión eh, en cuanto a que tuvieran que tener una subordinación de las Fuerzas Armadas al poder legítimamente constituido, y esto significa que... Ay, espérenme que tengo a 3 personas en la sala de espera, no me había dado cuenta. Ahí sí. Ya, entonces esto significa de que Portales tenía una idea que difundió en la mayoría de la sociedad, en donde él creía de que el ejército debía obedecer al poder político y de esta manera evitar como algún tipo de levantamiento frente a su ideología, ¿ya? Además, también ver que él tenía desconfianza principalmente por los aportes de los extranjeros, ya que si bien creía de que eran un aporte que podía ser beneficioso para el país, siempre tenía que ser debido con respeto, y temía que principalmente hubiera alguna influencia extranjera en algún tipo de política, ¿verdad? Mucho más fuerte de la que era su pensamiento. Posterior a eso, nosotros el día de hoy vamos a revisar el periodo principalmente de los decenios conservadores y de la República Conservadora. Ya aquí tenemos en primer lugar la República Conservadora o decenios conservadores, que comienza en 1931 y finaliza en 1961. ¿Ya? Los presidentes de este periodo fueron José Joaquín Prieto, de 1831 a 1841, Manuel Bulnes, que fue de 1841 a 1851, y Manuel Montt, que fue de 1851 a 1861. Este periodo nosotros recuerden que lo estuvimos viendo principalmente cuando estaba el tema de la idea nación, ¿ya? Para que vayamos haciendo un poco de memoria. Y bueno, José Joaquín Prieto, ¿verdad? Se caracterizó principalmente por, ¿qué es lo más importante de su periodo? Fue la Constitución de 1833, ¿verdad? ¿Alguien recuerda en qué se basaba la Constitución de 1833? Chicas, chicos, cuando estuvimos revisando todo lo que fue la conformación de la idea nación, principalmente en nuestro país, ¿alguien recuerda cuál era la importancia o en qué caracterizaba la Constitución de 1833? ¿Buscaba orden, profe?
¿Ya? ¿Sí? ¿Y quién tuvo influencias? ¿Qué pensamiento que revisamos tuvo influencias en la Constitución? Ya, no se preocupen que para eso estamos revisándolo ya, pero principalmente tenía influencias del pensamiento portaliano, que fue el que les acabo de comentar, ¿ya? Resulta que esta carta principalmente era de tipo presidencialista. ¿Qué quiere decir que sea de tipo presidencialista? Otorgarle atribuciones más de las que ya tiene el Poder Ejecutivo, o es decir, el presidente, ¿ya? Por otro lado, eh, genera, por ejemplo, aquí como corresponde, dice que además de que intentar instaurar un régimen presidencialista en donde el presidente tuviera mucho más de las atribuciones, un poco hasta atribuciones en cuanto a lo legislativo, ¿verdad? Y que sobrepasaron los límites que el presidente en ese momento tenía. Además, quería intentar que el Congreso, que el cual tenía atribuciones importantes, aprobaran los que se llamaban las leyes periódicas. ¿Quién recuerda lo que significan las leyes periódicas? Pucha, profe, yo no sé qué será, pero yo creo que podrían ser así como leyes que se mantienen durante cierto tiempo, durante un periodo de tiempo en específico, ¿no? Profe, está por ahí. Parece que se cayó. ¿Se escucha? Sí, profe. Ah, ya, discúlpenme que esto de ser de campo a veces me funciona o no me funciona, así que si es que me vuelvo a caer, por favor les pido que puedan comentarme por el grupo de WhatsApp para yo ir estando al tanto, ¿ya? Que me caigo, vuelvo, me caigo y vuelvo. Ya, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien no me escucha? Chicas, chicos, chiques. Yo sí la escucho. Ya, súper. Sí, se escucha, profe. Muchas gracias. Ya, principalmente es el tema de las leyes periódicas, era principalmente leyes que intentaban justamente, ¿quién fue? Alguien me habló diciendo que lo que creía que ella podía hacer, pero se me cortó, no alcancé a escuchar. Yo fui, profe. Cuénteme, compártemela, ahora sí que la escucho atentamente.
¿Aló? ¿Se escucha? Quizás las leyes... Ahí ahora la escucho. que quizás son leyes que se promulgan durante cierta cantidad de tiempo. ¿Ya? Ah, claro, por periódico. Claro, como una... Justamente eran principalmente leyes las cuales, bueno, además de intentar establecer un orden, ¿verdad?, en todo lo que estaba sucediendo, también eran, incluían, por ejemplo, leyes las cuales justamente tenían un periodo de caducacidad. Entonces, ¿qué pasaba? Que por ejemplo, habían leyes en las cuales si bien en este año se aprobaba, ¿verdad? Al año siguiente debía ser también votado con el fin de que si es que continuaba o no. ¿Ya? Y más que nada, a grandes rasgos, las leyes periódicas buscaban justamente generar principalmente más en materias económicas, ¿verdad? Contribuciones, presupuestos también, y también buscaban una finalidad de intentar frenar los excesos de los gastos presidenciales o del Poder Ejecutivo, ¿ya? Por otro lado, tenemos de que la Constitución de 1833 primero se caracteriza por intentar promover un sistema popular representativo. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema en donde la soberanía resida principalmente en la nación, es decir, en quienes conformamos la sociedad, y por lo tanto somos nosotros o es la nación quien delega su ejercicio en las autoridades. ¿Ya? Eso es lo principal, es decir, nosotros tenemos el poder representativo para elegir a quienes nos van a representar en las autoridades políticas, ¿ya? Por otro lado, esta constitución también hablaba sobre la religión oficial, la cual en ese momento era la católica, apostólica y romana, y tenía con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. ¿Ya? Es decir, en los espacios públicos no se podía venerar ni hacer interpretación de alguna religión que no fuera las que en ese momento era la oficial. ¿Ya? Por otro lado, se establece lo que se conoce como voto censitario. ¿Cuál es el voto censitario? Fue principalmente, en este caso, se proclamó que fueran las personas que podían votar eran principalmente hombres mayores de 25 años y tenían dos condiciones. Si eran solteros, eran mayores de 25 años, y si eran casados, eran mayores de 21. ¿Ya? Además, también tenían algunas características que debían cumplir, ya que era, por ejemplo, el saber leer, saber escribir y tener una propiedad. ¿Ya? ¿Por qué era esto? Hay que entender que durante esa época las personas analfabetas, es decir, que no tenían la capacidad de leer o escribir, era muy grande debido a que había una brecha, existe una brecha educacional. En ese momento la educación era muy elitista, ¿ya? Principalmente era un sector de la sociedad a la cual podía acceder a educación, pero la mayoría de las personas en ese momento trabajaba en el campo y desempeñaba distintos roles. No era que ellos no supieran y no tuvieran conocimiento, es más, hasta yo creo que tenían muchos más conocimientos y capacidades que otras personas, pero las condiciones culturales en ese momento generaban esta brecha educacional, ¿ya? Es por esto que el saber y el escribir era en ese momento un concepto relacionado a tener un estatus social importante, ¿ya? Por otro lado, esta constitución también habla respecto a los derechos constitucionales, en donde se establecen los distintos principios, como lo son el principio de la igualdad, de la ley, de la inviolabilidad de la propiedad también, es decir, que ya empezaban a generarse los derechos de propiedad y empezaban a establecerse los límites, ¿verdad?, respecto a dónde pasar y a dónde no. Y por otro lado, el derecho de petición a la autoridad, ¿ya?
¿Qué fue lo otro importante que sucedió durante el gobierno de José Joaquín Prieto? Fue la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Ya para ir recordando y haciendo memoria de los contenidos que ya vimos, vamos a ver que las causas de esta guerra, en primer lugar, fue se dice creada, pero quizás la palabra sería incentivada, ¿verdad? Por Andrés de Santa Cruz, que fue un personaje militar, cívico-militar, peruano-boliviano, y principalmente es el quiebre político que existe entre la Confederación y Chile, es que principalmente Perú no quería pagar una deuda que ellos tenían principalmente por los gastos de la expedición que fue la que dio la independencia a Perú, ¿ya? ¿Qué pasó ahí? Que al tener una deuda ya habían confrontaciones importantes con Chile, principalmente por intereses económicos, ¿verdad? Y por otro lado tenemos la rivalidad comercial entre Valparaíso y Collao por el control del Pacífico. Recordemos que en ese momento la economía principalmente se hacía por vías marítimas, ¿ya? Y nuestro principal puerto económico que teníamos acá era Valparaíso, entonces aún así existía una diferencia con los países vecinos, principalmente con Perú, debido a este choque que era principalmente por intereses económicos, ¿ya? El desarrollo de la guerra lo estuvimos revisando y principalmente Chile comienza con la declaración de guerra en 1836. Posteriormente ocurre el asesinato a Diego Portales, ¿verdad? A quien ayudó a la Constitución, ¿verdad? Y el que tenía la idea portaliana. Y esto provoca que la guerra se haga mucho más popular, eso quiere decir que sea mucho más renombrada y que se incentive todo lo que es el clima para potenciar el conflicto bélico entre ambos países. En primer lugar, tenemos una primera expedición, que es cuando Chile ocupa Arequipa, ¿verdad? El sector de Arequipa. Por otro lado, empieza a tener un avance militar importante, ¿verdad? Recordemos que esta guerra no fue solamente marítima, sino que fue también terrestre. Y por otro lado, se hace una firma del Tratado de Paucarpata, y este es principalmente con el fin de que Blanco Encalada, que era un personaje de la época principalmente orientado a jefe de guerra, jefe militar, queda como a cargo de la Armada de Chile para proceder a todo lo que fue la segunda etapa del conflicto bélico. Y por otro lado tenemos la segunda expedición, que parte con una expedición al cargo de Manuel Bulnes, que posteriormente será presidente, ¿verdad? Y él comienza ocupando Lima, y a través de distintos enfrentamientos como el combate naval de Callao, combate naval de Casma o la batalla de Yungay, finalmente lo que hace es dar un cierre, ¿verdad?, a toda esta guerra. ¿Y cuáles son las consecuencias? Principalmente existe un sentimiento nacional, ¿ya? La idea nación no solamente se conforma por tener un territorio delimitado con características culturales e idiosincráticas, sino que también es el fomentar ese sentido de pertenencia y ese sentimiento nacionalista que finalmente se incrementa luego de cada conflicto bélico, tanto con países vecinos como con países que estén más lejos, ¿ya? Entonces, las consecuencias del conflicto de la Confederación Perú-Boliviana es que en primer lugar se afianza el sentimiento nacional, ¿verdad? El sentimiento nacionalista. Por otro lado, Chile, al ganar esta guerra, se transforma como el principal puerto de comercio y por lo tanto dominante en el Pacífico. Entonces, eso genera aún mejor condiciones económicas para el país. Por otro lado, el hecho de que Manuel Bulnes en la segunda etapa de expedición haya generado las distintas estrategias en el conflicto hace que también tuviera una figura de héroe nacional.
Y por otro lado, Andrés de Santa Cruz, al ser derrotado, se disuelve todo lo que fue la Confederación Perú-Boliviana, ¿ya? Al Manuel Bulnes, al ser considerado como un héroe de guerra, asume como presidente desde 1841 a 1851. Ah, chicos, ¿dudas hasta aquí respecto a lo que fue el gobierno de José Joaquín Prieto? No, profe, todo claro. Súper. Posteriormente tenemos a Manuel Bulnes, ¿y qué pasa aquí? Se genera la generación del 42, es decir, durante su mandato, ¿verdad?, del decenio de Manuel Bulnes, se genera lo que se conoce como la sociedad literaria. ¿Alguien sabe lo que fue la sociedad literaria? Profe, por lo menos yo no sé. Ya, muchas gracias por responder. Mire, la sociedad literaria fue un movimiento intelectual que surgió acá en Chile, en donde se intentaba potenciar el intelecto principalmente nacional, ¿ya? Aquí surgen distintas figuras como José Victorino Lastarria y Francisco Bilbao, ¿ya? Esto se considera es la fundación de la sociedad literaria, así se llama, y quienes les nombré yo, Victorino Lastarria y su secretario Francisco Bilbao, ellos fueron los presidentes de esta sociedad, ¿ya? Este es el comienzo de la historia de la literatura propia en Chile, ¿ya? Entonces, durante el gobierno de Manuel Bulnes se destaca el incentivo y la recreación. No se preocupe, Yulisa, si me va escribiendo por el chat está perfecto. Muchas gracias por la preocupación. Entonces, aquí se empieza a incrementar todo lo que es la literatura en la historia chilena y aparte empezaron a instaurar una cultura popular en cuanto a la literatura debido a que los miembros de la sociedad literaria se reunían de vez en cuando en distintos espacios con el fin de leer, de comentar obras de historiadores europeos, poesías, obras de teatro, etcétera, y así empezaron a formar y a fomentar todo lo que era la cultura en el país, ¿ya? Varios de quienes conformaban esta sociedad literaria posteriormente llegaron a ser representantes de las culturas y también a ser políticos nacionales importantes, ya debido al alto intelecto y a que eran personas muy cultas, ¿ya? Por otro lado, también es importante que también se empiezan a hacer distintos grupos literarios debido al impacto sociocultural en la juventud que tiene, y principalmente se empiezan a hablar de ideales como el liberalismo político, el nacionalismo, el igualitarismo, ¿verdad? Y todo lo que son corrientes principalmente de Europa que vienen a impactar en nuestro país, ¿ya? Por otro lado, existe lo que se conoce como la sociedad de la igualdad, ¿ya? En este también es en un contexto político-intelectual, pero este era con la idea principalmente, estaban enfocados en transformar y en renovar todo el sistema político, ¿ya? Ellos dieron origen a esta sociedad de igualdad que fue fundada por Santiago Arcos y también por Francisco Bilbao, que estuvo en la sociedad literaria. Y ellos principalmente buscaban construir una institución que fuera principalmente conformada por distintas figuras de la élite en ese tiempo, ya que recordemos que tenían una de las más altas educaciones, niveles de educaciones, y por lo tanto tenían muchas más herramientas intelectuales para generar y llevar a cabo todo lo que era un gobierno o para debatir en temas políticos, ¿ya? Entonces, ellos buscaban principalmente imponer las ideas liberales
buscaban difundir los valores democráticos, entre ellos la participación ciudadana, el voto igualitario entre hombres y mujeres, etc. Y también buscaban, querían tener una intersección en las clases más bajas con el fin de que ellos hicieran parte también de la vida política y que no fuera algo tan elitista, ¿ya? Y esto claramente eran ideas que iban en contra el pensamiento de Manuel Bulnes, ¿verdad? Ya que recordemos que estamos hablando de decenios conservadores, ¿ya? ¿Alguien recuerda las características de los gobiernos conservadores? ¿Se escucha? Sí, profe. Ya, muchas gracias. ¿Alguien tiene dudas respecto a los, o sea, ¿alguien recuerda cuáles eran las características de los decenios conservadores? Yo, profe, no. Ya. No se preocupe, principalmente los gobiernos conservadores eran una figura mucho más autoritaria, ¿verdad? Ellos buscaban enaltecer el poder ejecutivo, es decir, que el presidente tuviera mayor facultades constitucionales y atribuciones que los otros estamentos. También buscaban una alta participación de las Fuerzas Armadas con el fin de instaurar un régimen que fuera ordenado, ¿verdad? Entonces, estas ideas de la sociedad de la igualdad y, por ejemplo, la sociedad literaria, son ideas mucho más liberales, en donde se habla más de la democracia, se habla más de la participación ciudadana activa, ¿verdad? Se baja un poco el poder o la figura del poder ejecutivo y se enaltece mucho más como el poder en la nación y en las facultades democráticas que ellos tengan, ¿ya? Entonces, estas ideas de la sociedad de la igualdad iban a tener un impacto, ya que producían ideas contrarias a lo que el gobierno del turno estaba prediciendo, por lo que también sufrieron persecuciones y hasta exilios, ¿ya? Por otro lado, tenemos que en este gobierno, principalmente de Manuel Bulnes, debido a todo el contexto social, ¿verdad?, literario y el fomento de la educación, Manuel Bulnes, disculpen, y su ministro de instrucción, que en este tiempo era Manuel Montt, ellos crean distintas instituciones que hasta hoy en día siguen participando en la educación y, por ejemplo, fundaron la Universidad de Chile, que fue fundada por una iniciativa de Manuel Montt, y también otras instituciones importantes como la Escuela Normal de Preceptores, que en ese momento eran unas escuelas para formar docentes. También tenemos las escuelas de las bellas artes, donde empiezan a generarse todo lo que es materias relacionadas con las artes, entonces se empieza a potenciar culturalmente también el arte en Chile. También tenemos la Escuela de Arquitectura, y además con ello empezamos a ver distintos espacios sociales, artísticos que empiezan a instaurarse, como el Teatro Municipal, ¿ya? Entonces fue en la época de Manuel Bulnes en donde se empiezan a crear todas estas primeras instituciones educativas, y también se crea la Escuela de Artes y Oficios, que hoy en día creo que ya no existe, pero en ese momento tuvo una gran repercusión en cuanto a los profesionales de la primera época, y esa escuela, la Escuela de Artes y Oficios, hoy en día es la que se conoce como la USACH, ¿sí? Pero la Escuela de Arte y Oficio, después de unos años, se convirtió en la Universidad Técnica del Estado, y hoy en día se conoce como lo que es la Universidad de Santiago, ¿ya? Que sería la USACH. Entonces aquí podemos ver que empiezan a generarse distintos cambios y se empieza a implementar mucho más todo lo que es la cultura y la educación, ¿ya? Entonces eso pasó en el gobierno de Manuel Bulnes, ¿ya?
Otro factor importante que creo que aquí no se menciona en el PPT es lo que se conoce como el Club de la Reforma, que esto era un club principalmente político en donde se reunieron distintos integrantes, como por ejemplo de los pipiolos y los opositores a Bulnes, y ellos crearon principalmente una forma de política moderna. ¿Ya? Al final este plan nunca pudo surgir, pero es importante ver que existían luces de políticas liberales muy presentes en los espacios que estaban intentando surgir. ¿Ya? ¿Dudas con Bulnes? Miren, son 10 años, de verdad que son 10 años, pero nosotros le estamos intentando enfocar en lo más valioso de cada uno de los presidentes. ¿Ya? Ya. Entonces vamos con Manuel Montt. ¿Qué pasó en Manuel Montt? Manuel Montt estuvo de 1851 y a 1861. Aquí tenemos dos hitos importantes. ¿Ya? En primer lugar tenemos la Guerra Civil de 1851 y por otro lado tenemos la Guerra Civil de 1859. ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó? Resulta de que al terminar lo que fue el gobierno de Bulnes, es decir, del presidente anterior, se presentaron dos candidatos a la presidencia. Uno era de un sector mucho más como progresista, es decir, con ideas un poco más liberales, que era José María de la Cruz, y otro seguía la misma línea de los diseños conservadores, que era Manuel Montt, ¿ya? En primer lugar, las elecciones estuvieron muy peleadas debido a que gran parte de la comunidad liberal, a pesar de que el candidato progresista no era liberal del todo, tenía mucho más afinidades con los liberales que con los conservadores, entonces favorecieron mucho como esta disputa, pero finalmente terminó electo Manuel Montt, ¿ya? Debido a que en este contexto ganara Manuel Montt, ¿verdad? El candidato de oposición que perdió, José María de la Cruz, incentivó a una guerra civil debido a que sentía de que lo habían estafado en las elecciones. Es decir, él creía de que el gobierno le había hecho un fraude, entonces empezó a generar un enfrentamiento armado, ¿verdad?, entre los partidarios y se fueron a batallas. En ese momento se arreglaba todo con armas, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que todas las tropas del gobierno en ese entonces vencieron a quienes estaban intentando alzar, y finalmente Manuel Montt pudo generar la presidencia de los años y empezó a revivir este modelo autoritario con el afán de tener que fuera presidencialista, con afán de que el poder ejecutivo tuviera mayores atribuciones, ¿ya? En este contexto, en 1856 ocurre lo que fue la cuestión del sacristán. ¿Alguien recuerda lo que fue la cuestión del sacristán? Profe, me lo pasaron hace poco, pero no me acuerdo de qué se trataba. Vamos, hagamos memoria. Yo sé que ustedes recuerdan, más o menos, quiénes estaban involucrados. ¿La iglesia, profe, o nada que ver? Sí, la iglesia. ¿Quién más? Solo recuerdo eso, profe, disculpe. Va bien. Vamos, chicos. ¿Quién recuerda más o menos a la parte de la iglesia? ¿Quién estuvo involucrado? El sacristán es como una parte importante de la iglesia, ¿no es un miembro? Claro, el sacristán es una figura importante dentro de la iglesia, y resulta que hubo un conflicto dentro de todo lo que fue la administración de una catedral, en donde se exigió la expulsión de un empleado de la sacristía, ¿ya? Y el arzobispo, que en ese momento no estaba en el lugar,
no pudo hacer nada debido a que habían echado a este empleado, ¿ya? Entonces, en vez de esto, como que en vez de echar a la persona que habían sacado, lo mantuvo en su cargo. Y frente a esto, el sacristán mayor, es decir, quien estaba encargado de la iglesia, renuncia y se queja de que era necesario la expulsión de la persona, del empleado, y esto tuvo un impacto en la sociedad debido a que se empezó a surgir em, un tema más o menos en el que la figura del Estado, ¿verdad? Estaba siendo muy influenciada por la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que cuando echaron al sacristán, hubo una repercusión en la sociedad debido a que muchas personas lo consideraron injusto, ¿ya? ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Pasó de que esto provoca una disputa. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Pero yo le regalé por otro. Le regalé por otro. Ya, bueno, toma. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Ay, profe, si se escucha, volvió. sí. Perdónenme. La verdad, me carga vivir tan lejos. Tengo que estar arriba de un árbol sentado esperando a que me cargue. ¿Me escuchan bien ahora sí? Sí, profe, sí se cayó de la nada. Ah, ya. Ya. Si tengo me escribieron por WhatsApp, ¿verdad? Así que me ayudó mucho, sí, porque yo hablo y me voy en volada y no me doy cuenta de cuando me caigo. Entonces, que me escriban por el grupo me ayuda, ¿ya? Pero bueno, al final este fue, entonces como les seguía comentando, posteriormente a que le pidieron ayuda, ¿verdad? Fueron a pedirle, Valdivieso, que era principalmente el arzobispo en ese momento, fue a preguntarle a Manuel Montt que le necesitaba ayuda, ¿ya? Pero en este momento Manuel Montt le dijo que él no podía dejar sin cumplir un fallo judicial, ¿ya? Entonces de ahí Valdivieso, que era el arzobispo, sale desterrado. Y esto provocó un gran impacto debido a que el gobierno posteriormente se arrepintió del uso de la fuerza que tuvo, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que esta disputa que se genera con la cuestión del sacristán provoca dentro de un grupo, porque por un lado había un grupo de los conservadores que apoyaban al arzobispo y por otro lado tenía un grupo que estaba se expulsara al arzobispo Valdivieso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en primer lugar teníamos dos tendencias. Teníamos los conservadores llamados ultramontanos, que ellos eran los más cercanos a la iglesia, y por otro lado tenemos algunos nacionales nominados como montavistas, ya que era un partido principalmente que buscaba el control de la iglesia por parte del Estado. Y entonces aquí se generan un nuevo escenario político debido a que esto significa que termina todo lo que es la hegemonía conservadora, es decir, los gobiernos o los diseños conservadores. Y esto lleva a lo que se conoce como la Guerra Civil de 1859. ¿Y esto qué pasa? Hay que, debido a que la figura de Manuel Montt era concebida como una figura totalmente autoritaria y todos los efectos de la cuestión social se suman a esta supuesta candidatura, eh, ¿qué pasa? Que empieza a generarse como una disyuntiva social que ya no tenía tanto apoyo para Manuel Montt, ¿ya? Entonces, aparte de esto, aparece
otra candidatura presidencial que se estaba poniendo, que era de Antonio Varas, que fue un ministro de Interior de Manuel Montt, ¿ya? Entonces, en todo este contexto, vamos a ver que se empiezan a alzar las armas en contra del gobierno con un intento de evitar todo el autoritarismo que Montt tenía en ese momento. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver que a pesar de que no resultó ese intento con armas para derrocar al gobierno, se empieza a demostrar un agotamiento y se empieza a ver que las ideas conservadoras ya eran mucho más débiles debido a que la población ya estaba cambiando y estaba siendo más afín con ideas más liberales, ¿ya? Y es ahí donde en 1858 se crea lo que se conoce como la fusión liberal conservadora, ¿ya? Y este es una alternativa que se plantea frente a todo este escenario político. Y la fusión liberal conservadora, debido a que no existía algún representante que quisiera tomar el puesto, asume el poder político y se dispone a desarmar todo el autoritarismo que tenía el presidente Manuel Montt, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la formación de la fusión liberal conservadora se articuló, si bien por un periodo establecido que fuera a corto plazo, ya que claramente una fusión entre liberales y conservadoras no iba a durar mucho debido a que son ideologías contrarias y de todas formas son ideologías extremistamente distintas, ¿ya? Entonces, esa era una de las principales razones por las que no iba a durar tanto. Y por otro lado, es importante ver que esta alianza logra, ¿verdad?, derrocar el gobierno de Manuel Montt, y todo esto es un potente mensaje político debido a que ya las ideales conservadoras ya no estaban siendo vigentes, por lo que ya las ideas liberales en la política tenían un pase de entrada para empezar a operar, ¿ya? Y antes de cerrar con Manuel Montt, tenemos que él crea, en cuanto a la educación, crea la enseñanza básica primaria, en donde crea la Ley Orgánica de Instrucción Primaria. ¿Qué establece la Ley Básica de Instrucción Primaria? Establece cómo se hace o qué es hacer pedagogía o qué es enseñar, cómo es la estructura o qué malla curricular debe cursar una persona para ser considerado un docente y con todas las aptitudes necesarias en el proceso. Y por otro lado, también hablaba respecto a la gratuidad en la enseñanza, en donde quería ejercer un crecimiento educacional que potenciara principalmente a la sociedad a formar una importante élite de educadores. ¿Sí? Entonces, aquí es donde se fundan, por ejemplo, el Instituto Pedagógico, de maestros, ya estaba la escuela de preceptoras que era de maestras, ¿verdad? Ya que en ese tiempo recordemos que se separaba la educación, pero aquí ya empieza a generarse distintos panoramas que son beneficiosos para la educación y que más adelante se empiezan a potenciar. No me digan, ¿ya se nos acabó la hora? No, profe, supuestamente hasta las 6:50. Ay, me asusté. Gracias. Yo dije, era hasta las 6:20, pero no, es el lunes. Ahí sí. Ya. Muchas gracias por recordármelo. Esta cabeza de pajarito se va. Ya. Entonces, ¿dudas con Manuel Montt? No, profe. Perfecto. ¿Qué pasa acá? Que posteriormente a los diseños conservadores comienza lo que es la República Liberal, ¿ya? Y aquí tenemos a presidentes como José Joaquín Prieto, Federico Errázuriz, Aníbal Pinto, Domingo Santa María y José Manuel Balmaceda, ¿ya? Aquí vamos a ver que algunos duran mucho tiempo y otros se les va cortando el periodo, ¿ya? Y vamos a ver que, bueno, con todo el escenario anterior que yo les comentaba,
vemos que se genera un triunfo por el liberalismo, ¿ya? Y que el liberalismo, el pensamiento liberal, es la ideología de toda la organización política democrática, ¿ya? Estas son las bases del liberalismo, en donde se plantean principios democráticos y en cuanto a los derechos y los deberes de la ciudadanía, a la separación de los poderes del Estado y a la participación más activa democrática de toda la nación en temas políticos y en materias de votación y de representación ciudadana, ¿ya? Entonces, vamos a ver que en los orígenes de estas ideas liberales tenían parten en la independencia de Estados Unidos, ¿verdad? En 1776. Posteriormente a esto también la Revolución Francesa nos entrega un poco de liberalismo cuando nos plantea conceptos como libertad, igualdad, fraternidad, ¿verdad? La separación, o sea, el cambio en cuanto a la estructura gubernamental, pasando a ser desde prácticamente se me fue la palabra, monarquía, hacia un Estado y la separación de los poderes, ¿verdad? Entonces vamos a ver que este liberalismo plantea principalmente derechos y libertades de los individuos como inviolables, ¿ya? Los derechos de las personas aquí ya comienzan a ser un tema contundente en donde se busca respetar los derechos de cada persona, y esto debido a que se empieza a manifestar que la voluntad principal de esta idea liberal es lo que se conoce como el bienestar colectivo, ¿ya? Las ideas liberales también establecían, ¿verdad?, libertades individuales, hablaban en cuanto a temas de la propiedad privada, se podía acceder al bienestar colectivo también, pero siempre resguardando también un poco de individualidad, y en cuanto a temas económicos, el bienestar venía de la mano con los propios consumidores y productores, quienes de ellos elegían el cómo producir, el qué iban a producir y el para quiénes iban a producir, ¿ya? Entonces prácticamente el Estado en este papel tenía un papel netamente de guardián, debido a que era un principal observador de toda la actividad socioeconómica que se generaba. Y en temas de materias culturales también, la libertad era el principal concepto a trabajar, ¿ya? Entonces de ahí vienen las ideas liberales. Entonces vamos a ir viendo que durante el siglo XIX estas ideas ya toman mucha fuerza y empiezan a ser una de las más destacadas y conversadas en cuanto a la esfera de la élite social, ¿ya? Vamos a ver que los aportes de los extranjeros y de las ideas provenientes de otros países también tienen un impacto importante, que hacen que las personas, principalmente la élite chilena, renueve sus ideas y también dé un giro a todo lo que era el escenario político nacional, ¿ya? Entonces vamos a ver que a partir de la década de 1860, hubieron principalmente dos elementos que fueron quienes propiciaron los conflictos políticos del país. En primer lugar, era la relación que tenía la Iglesia y el Estado, ya que desde las ideas más liberales se consideraba que era necesario anular y reducir la influencia que tenía la Iglesia en el Estado, debido a que el hecho de que existiera una religión única y exclusiva para todas y todos, y con exclusión de la veneración de otras ideologías, ¿verdad?, o otras representaciones de la religión que no fueran esas, conllevaba a una violación de la expresión de la libertad, ideas que eran contrarias para todo lo que era el liberalismo político, por lo que creían de que reducir la influencia de la Iglesia en la sociedad civil era necesario. Pero ¿qué pasaba aquí? Que había un sector, principalmente de los ultramontanos, que eran los conservadores más extremos, que ellos sentían de que esto era esto era un error y que en verdad se debía como resguardar la seguridad de la Iglesia, ¿ya? Entonces ahí empezaron a comenzar uno de los primeros conflictos. Y por otro lado tenemos que
en cuanto al tipo de gobierno que debía tener el país, vamos a ver que los sectores de la aristocracia, ¿verdad? En primer lugar se tienden a inclinar por un sistema parlamentario, ¿ya? Entonces, esto buscaba limitar la autoridad presencial y esto también tuvo algunas implicancias debido a que en años anteriores y en principalmente los gobiernos conservadores se buscaba ampliar las potestades y las facultades del Poder Ejecutivo más que reducirlas. Ya. ¿Qué más? Ya, acá tenemos las consecuencias. ¿Hasta aquí todo bien? Que a veces hablo mucho y Sí, profe, todo bien, según yo. súper. Ya. Por otro lado tenemos que el quiebre de la fusión liberal conservadora, que fue la que yo les comenté anteriormente. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Principalmente que los conservadores quedaron al margen del gobierno, es decir, los conservadores empezaron a tener más protagonismo debido a que la idea conservadora estaba siendo fuertemente criticada principalmente por sus ideas autoritarias y sus ideas limitantes, ¿ya? Entonces también podemos ver que los conservadores apoyaban toda la reforma que tienda a debilitar el poder ejecutivo. Es decir, buscaban, en este momento las consecuencias fueron de que ellos buscaban debilitar el poder ejecutivo con el fin de que no se pudieran hacer cambios principalmente estructurales para que se mantuviera esta idea como de autoritarismo, ¿ya? Por otro lado, hay una intervención electoral del Ejecutivo para impedir la formación de minorías opositorias. ¿Esto qué quiere decir? Que el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, busca impedir que se generen eh, minorías o grupos más reducidos en los que tengan ideas contrarias a lo que en ese momento se promulga. Y por lo tanto, el presidente, en la medida que se fue transformando el sistema parlamentario, debió comenzar a gobernar con los partidos. Entonces, ¿qué pasa acá? Que cuando ya la figura del presidente, es decir, del poder ejecutivo, se disminuye, ya no tiene tanto poder para hacer y deshacer lo que se le pinte. Entonces, ¿qué pasa acá? Que se empieza a entender el poder ejecutivo como una alianza partidista, es decir, con alianzas con partidos, ya que al comenzar a ser un tema mucho más parlamentario, se empieza a dividir el poder en distintos estamentos. Y esto quiere decir que para que sea representativo y para que un presidente pueda operar con todas las facultades que requiere, necesita de un apoyo político, por lo que los partidos son las únicas formas que tiene para que pueda surgir adelante. ¿Ya? Es el único respaldo político que les puede ayudar a gobernar. ¿Ya? Entonces aquí... a ver, eso. ¿Ya? Entonces, a partir de la década de 1870 vamos a empezar a ver un cambio mucho más progresivo en el país y se pasa desde un sistema presidencialista, en donde, como ya les comenté, el presidente tenía más atribuciones constitucionales que otro, y se transita a un régimen parlamentario, ¿ya? Y esto se hace a través de principalmente dos mecanismos. En primer lugar, tenemos las reformas constitucionales, que son reformas a la Constitución que en ese momento operaba, y por otro lado tenemos las prácticas parlamentarias, ¿ya? En cuanto a las reformas constitucionales, las tenemos acá. En primer lugar, tenemos la reforma de 1871, en donde se prohíbe la reelección inmediata del presidente de la República. ¿Con qué fin? Con el fin de darle oportunidad a distintos elementos políticos, ¿verdad?, para poder llegar al poder y que no se definiera tanto una ideología, que no se impusiera una ideología. Recordemos que los decenios conservadores se llaman así porque estuvieron cada gobierno 10 años en el poder. Entonces se sentía que era un tiempo muy extenso, en donde en primer lugar caíamos un poco en la monotonía política al no poder generar cambios más grandes debido a que se estaba harto tiempo con una misma ideología o enfoque, ¿ya?
Por otro lado tenemos una reforma de 1873, en donde vamos a ver que se reduce el quórum legislativo o número de congresistas que debían estar presentes en la sala. ¿Qué quiere decir esto? Que al reducir el quórum es mucho más fácil aprobar o eliminar leyes debido a que al necesitarse menos gente, necesitaban menor grupo de aprobación. ¿Y qué pasaba ahí? Que y al igual que ahora, existía una parte del Congreso que era conservadora y otra del que era liberal. Entonces, al necesitar tanto quórum, muchas de las leyes que eran necesarias ser aprobadas no lo hacían debido a que un sector u otro boicoteaban, ¿verdad?, todo lo que eran las discusiones parlamentarias. Entonces, para evitar eso, se reduce el quórum legislativo. Por otro lado, en 1874, en agosto, se reconoce en la Constitución la libertad de reunión, asociación y enseñanza. Es decir, se quita el autoritarismo de la Constitución y se da libertad de expresión y de reunión para quitar un poco esa idea de que todo el rato había una persecución social, ya que anteriormente, así como no se podía venerar otra religión que no fuera la católica, también existía un gran control social por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces ahora se quita un poco ese autoritarismo y se empieza a dar más libertades como la de reunión. Y también se establecen las incompatibilidades parlamentarias para el caso de empleados remunerados por el Estado y nombramiento presidencial, con la excepción de los ministros. Ahí principalmente se establece que existe un tema en cuanto a los pagos, ¿verdad?, las remuneraciones. Entonces ahí hay incompatibilidades debido a que habían figuras que no podían ser remunerados al momento de ser nombrados de manera presencial, pero sí los ministros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí se empiezan a poner límites, ¿verdad?, en cuanto a las prácticas y a los funcionarios del Estado, y se empiezan a también poner límites en cuanto a la remuneración que esto iban a hacer, porque anteriormente, durante el gobierno conservador, se pudo ver de que si bien se ampliaban las facultades del presidente, no se generaba una legislación económica en cuanto a las remuneraciones, pero ahora se empiezan a hacer los primeros vestigios en donde se declaran incompatibles parlamentarias cuando empleados sean remunerados por el Estado o quienes sean nombrados presidentes, pero los ministros siguen con esta particularidad, ¿ya? Y por último se amplía, ¿verdad?, todo lo que son el número de senadores y se establece la elección directa para el cargo, ¿ya? Después, cuando nosotros podemos ver en 1874, pero en el mes de octubre, aquí ya las reformas constitucionales empiezan a ser dirigidas a la figura del poder ejecutivo, a la figura presidencial. Entonces se limita la facultad que tenía el presidente para establecer estado de sitio y se aplican sanciones en casos de abuso. Ya esto quiere decir de que el presidente ya no puede usar las potestades ejecutivas cada vez que quiera, sino que tiene que ser en un contexto y debe ser aprobado, ¿ya? Y por otro lado, se simplifica el proceso de acusación de los ministros de Estado, en donde se hace más fácil el tema de que se puedan acusar constitucionalmente a los ministros en caso de que estén cometiendo algún tipo de fraude o algo que no vaya junto con el cargo. Y en la reforma de 1874, en noviembre principalmente, se reformula la ley de elecciones, en donde se busca, en primer lugar, que en cuanto a los municipios, estas sean reemplazados por las juntas comunales de mayor contribuyente, y por otro lado, se extiende el derecho a eliminar el requisito de la renta.
Entonces ya no se necesita que sea una persona que tenga una propiedad privada que sea a nombre de él, sino que solamente se debe saber leer y escribir para poder votar. ¿Dudas hasta aquí? Chicos, puede que esta materia sea un poco densa, ¿verdad? Porque estamos recuperando información que pasamos hace tiempo, pero es importante más o menos que la ayuden principalmente para ir contextualizándose, ¿sí? Para saber qué fue lo que pasó en cada gobierno. ¿Está todo bien, profe? Súper, muchas gracias por... Ya, ay, ¿dónde me quedé? Aquí. Ya. Por otro lado tenemos las prácticas parlamentarias. ¿Cuáles fueron las prácticas parlamentarias? Estos fueron mecanismos políticos que utilizaba el Parlamento para obstruir la agenda de gobierno. Es decir, ellos buscaban cómo imponer gradualmente al Parlamento por sobre el Poder Ejecutivo, ¿ya? Y esto se vio principalmente cuando utilizaron estrategias como de interpelación, los votos de censura, el retraso para aprobar las leyes periódicas. Entonces aquí podemos ver cómo el Parlamento, principalmente en cuanto al Congreso, se ve que empieza a tener mayor potestad en el tema político y a su vez también tiene una gran incidencia en cuanto a las leyes que se aprueban, las que no, y toda esa esfera política, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en este escenario se empieza a ver cómo es que con el tiempo este tema de las prácticas parlamentarias permitirán que se empiece a establecer un sistema de gobierno parlamentario. Entonces empieza a tener un abuso por parte del Congreso con el fin de tomar el poder del Estado, ¿ya? Esto conlleva a que haya una crisis del liberalismo, ya que a fines del periodo liberal el Congreso Nacional era el que sostenía la interpretación parlamentarista de la Constitución, y en él también había una signa, la cual hablaba de que el presidente debía nombrar a sus ministros de acuerdo a las mayorías parlamentarias. Entonces aquí podemos ver cómo el Congreso, al tener más potestad, empieza a tener más capacidad de elección, y por su parte el presidente José Manuel Balmaceda, que fue el último en cuanto al parlamentarismo, él consideraba que todo lo que el sistema político chileno lo caracterizaba era principalmente que fuera un régimen presidencialista y que le correspondía al gobierno la administración del Estado. Entonces sentía de que correspondía al presidente principalmente nombrar y remover a los ministros de Estado con plena libertad, y no que el Parlamento tuviera esta atribución, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Que en este contexto el Congreso pretendía de que Balmaceda dejara el gobierno continuista, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que la mayoría de la oposición del Congreso aprobó un voto de censura con el fin de que quedara como expedito las principales funciones que Balmaceda quería implementar. Entonces así el gobierno se negó a aprobar las leyes periódicas, y esto también conllevó a que se empezaran a generar distintas acusaciones que terminaron por invalidar la figura del presidente Balmaceda, que era del Partido Liberal. Y esto termina con que el Congreso, en un acto inconstitucional, declaró depuesto al presidente, y ellos designaron a un comandante que en ese momento se llamaba Jorge Montt
para gobernar. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que el parlamentarismo tuvo como consecuencia el tema de que invalidaran la potestad de un presidente y eso hizo que finalmente él terminara siendo derrocado. Y aquí es como llega Jorge Montt al poder con el fin de generar un régimen constitucional en el cual el Congreso y el sistema parlamentario tenga muchas más atribuciones que el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa acá en cuanto a temas políticos y económicos y financieros que dejó como legado José Manuel Balmaceda? Y es principalmente que su política para modernizar el país se distanciaba de los postulados liberales, ¿ya? Entonces, ¿él qué buscaba? Él buscaba la intervención activa del Estado en el desarrollo económico del país, no que solamente tuviera una facultad de observador, sino que tomara protagonismo y participara en todo lo que es el desarrollo económico. Por otro lado, él quería establecer distintos planes de obras públicas para crear las bases de un desarrollo industrial, es decir, ellos querían comenzar con un desarrollo industrial activo. Y por otro lado, consideraban que las ganancias del salitre debían ser utilizadas para inversiones productivas. Estas eran políticas económicas que, si bien para la época eran bastante progresistas, pero buscaba implementar con la necesidad de que el Estado tomara mayor protagonismo y activara lo que era la economía y no solamente tuviera un papel fiscalizador, ¿ya? Y es por esto que también promovía algunas consignas como que los chilenos debían participar en la propiedad salitrera, no solamente teniendo extranjeros a cargo y ser dueños de las salitreras, sino que también debía ser empresas nacionales. Y por otro lado, buscaba la necesidad de crear un banco estatal, con el fin de que se pudieran controlar el tema del crédito, el tema del movimiento de recursos económicos y así potenciar mucho más la economía del país. ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, profe. Ya. Chicos, consulta. Vamos a dejar la clase hasta aquí por la hora, pero yo quiero preguntarles, ¿se entiende la materia? Profe, sí, sí se entiende, en mi opinión. Sí. Pero, ¿sabe lo que pasa? Que yo ¿cómo se llama? Yo repaso las clases después, las grabaciones, ¿me entiendes? Ah, ya. Sí, Como profe, que la igual entiendo tiene que ser lo mejor, mismo. cuando la repaso de otra vez. Ya. Sí, que igual esta materia es un poquito densa, como dijo usted, al estar después de clases, es como muy... Mi cerebro no capta mucho, pero después viendo las clases grabadas entiendo mucho mejor. Sí, pues, es que esta materia la verdad es densa, pero ya desde el lunes nosotros vamos a tener Kahoot. ¿Recuerdan los Kahoot? No los pudimos establecer porque sentimos de que a veces no nos alcanzaba la materia para hacer la clase. Entonces, al ser mucha materia, preferíamos, optábamos por pasar la materia, demoráramos lo que demoráramos, hay que hacer el juego. Pero ya desde la siguiente clase vamos a enviar guías de ejercitación, vamos a subir las grabaciones, vamos a subir el PPT y aparte vamos a hacer el Kahoot, ¿ya? Así que para que vayamos ejercitando y les invito a hacer el desafío de historia en el que yo voy a ir subiendo las guías de ejercicios que hemos visto clases anteriores y ustedes puedan ir familiarizándose para la prueba, ¿ya? Entonces en cada guía va a haber un ejercicio tipo prueba. Y sí, Martina, vaya nomás. Muchas gracias entonces por